Bien, está conectado Iván Zimmerman, sí, ex jefe de Gabinete de Ministros de Energía de Chile, para hablar sobre esta problemática que está ocurriendo no solo en la Argentina y en Chile, sino en la región. Queremos abordar esta cuestión referida a la energía, el consumo responsable, lo que puede suceder con los combustibles fósiles de cara al futuro, esta cuestión del Acuerdo de París con la intención de hacia el 2050 cambiar un montón de los recursos, pero no vamos a hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Iván? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy Por acá muy tranquilo, contento, sobre gracias por todo la invitación. a vos. La tranquilidad de Año Nuevo que en realidad en estas últimas horas se volvió casi furia por este corte total que hubo en Capital Federal y alrededores del AMBA. Y un poco también producto de eso que quería hablar con vos por tu experiencia, digo, más allá Ujú. del rol en el que te desempeñaste y como argentino y teniendo toda esa experiencia, la primera pregunta va a ir referida a las diferencias estructurales que tiene Chile con Argentina en materia de energía. Yo creo que la estructura, a ver, la tecnología generalmente es la misma, quizás Argentina tiene mucho más presencia de lo que es energía térmica a gas, y Chile tiene un avance muy grande en lo que es energía solar, energía eólica, energías renovables en general. Yo creo que una de las principales diferencias que hay es cómo se estructura el mercado energético en cada uno de los países. Entonces, vos justamente me estabas comentando de los cortes que hubo hoy en AMBA. Y bueno, durante mucho tiempo también un poco es un poco también por la estructura más o menos de mercado que tiene el sistema de distribución de la ciudad, donde justamente entiendo yo, por lo último que supe, no estoy tan enterado las últimas actualizaciones, pero tanto Edesur como Edenor no hicieron las inversiones que correspondían para poder tener un buen sistema eléctrico, básicamente, o un sistema eléctrico que no tuviese tanta cantidad de cortes, sobre todo se sabe que en el verano, sobre todo en Buenos Aires, se pueden llegar a alcanzar temperaturas de 35, 40 grados, y eso significa que los aires acondicionados de toda la ciudad están básicamente conectados al mismo tiempo. Entonces, efectivamente yo lo que recuerdo, y no sé cómo sigue ahora, es que efectivamente hay una falta de inversión en infraestructura de estas dos empresas que justamente hacen que todos los veranos se estén sufriendo cortes en la ciudad. En Chile es distinto, pero no tan distinto, pero sí las empresas por lo general con el sistema que tienen de regulación, con el regulador y el fiscalizador que básicamente exige ciertas inversiones, pero hasta ahí no más, pero sí las inversiones acá se hacen finalmente. Entonces, esa diferencia que hay en cómo se estructura el mercado, yo creo que es la diferencia que hoy hay entre Chile y Argentina. Así lo veo. Ok, y te lo llevo ya desde a tu experiencia y a Ujú. esta cuestión dentro de la gestión que es tan importante para cualquier país, no solo a nivel interno, sino lo que deriva en la región. Digo, con todo lo que vos viviste y lo que gestionaste y demás, digo, ¿qué rol tiene que jugar el Estado pensando en la energía? Digo, es una cuestión más de planificación, más de regular estas empresas o inversores o grupos inversores que se acercan al país. Digo, tiene que ser más facilitadores de inversión. ¿Cómo lo ves según tu Mm, perspectiva de gestión? sí, es un debate que se cruza muchos aspectos, tanto lo ideológico, pero también lo técnico en algunos casos. Yo creo que depende, porque el sector energía igual tiene varios segmentos. Está la parte donde se produce energía, que son como las grandes centrales, dígase Yacyretá, o las centrales a gas ahí en Neuquén, etcétera. Luego está la transmisión, que es cómo llevo esa energía que se produce, por lo general lejos de las ciudades, hacia los centros de consumo, dígase ciudades o industrias, y luego cómo se distribuye adentro de las ciudades, que ya es el sistema de distribución. Acá en Chile funciona, bueno, en Chile funciona el sistema de generación, está completamente descentralizado y competitivo. O sea, cualquier empresa que quiera llegar y pagar y construir una central
de energía, de producción de energía, lo puede hacer y entra a lo que es el negocio de la generación, que obviamente tiene ciertas reglas, etcétera, pero claro, no está tan regulado quizás como los segmentos de transmisión y distribución, principalmente porque transmisión y distribución son lo que se denominan monopolios naturales, que yo para llevar la electricidad de un punto a otro, lo más eficiente es que solamente se construya una línea en general, o no es que puedo entrar a competir y que muchas empresas puedan, sin ninguna regulación, sin ningún control, construir líneas para conectar de un punto a otro porque sería muy ineficiente. Entonces, justamente en transmisión y distribución, por lo general ahí sí tiene que haber un rol del Estado de planificador principalmente, sobre todo en transmisión, y acá en Chile, en la distribución, es más que nada, se le entrega una concesión eléctrica, muy similar a como pasa en Argentina. Se le entrega una concesión eléctrica a diferentes empresas que pueden haber, a diferentes zonas geográficas. Y una empresa finalmente lo que hace es, bueno, yo opero, que básicamente construyo la infraestructura necesaria, le cobro a la gente, supuestamente tengo que asegurar una calidad de servicio, de que no se corte la luz, de no tener problemas, etcétera. Y eso por lo general se le da en concesión a una empresa. Y eso pasa en varias partes. En Brasil también, por ejemplo, ahora está muy en boga lo que está pasando con Enel en Sao Paulo, porque el gobierno de Sao Paulo está queriendo caducar la concesión, básicamente decirle a Enel, no vas a estar más operando eléctricamente acá en la ciudad, y están justamente en ese juicio. Acá en Santiago con Enel pasó algo muy similar, etcétera. Y que es básicamente cuando empezás a dejar de cumplir ciertos requisitos y ciertos estándares mínimos de calidad, existen estas cosas donde ya se caduca la concesión. Yo creo que de sur y de norte ya no tienen excusas, por ejemplo, en Argentina, si vos me preguntas a mí. Por último, antes las CUSI siempre la tensión era, me tienen congeladas las tarifas, con esas tarifas yo no puedo invertir. Eh, Entiendo que ya no están congeladas las tarifas, que ya están cobrando bastante. Entonces, no tiene tanto sentido, salvo que digan que las inversiones se tardan, pero yo creo que no se excusa ya después de todo lo que ha sido el cambio en ese sentido. Bueno, a eso quería llevarte, digo, hablaste de esta cuestión de Norte y de Sur como quienes se encargan de estas cuestiones, lo mismo hiciste con Brasil y diste el ejemplo con Chile y sobre todo con el precio, con el aumento de la tarifa que se da a partir del 2026, del 1 de enero. Y la pregunta que me surge a raíz de eso es si subir el precio realmente se traduce en una mejora de servicio y a vos desde tu lugar o tu perspectiva, digo, si podés darnos a nosotros, que nos gusta escuchar a los protagonistas, digo, esa plata que se paga de más, ¿hacia dónde va? Digo, ¿hay una gestión de ese dinero o es simplemente va directo a las empresas privadas que se encargan de eso y el Estado no gana ni un peso como para absorber? Bueno, por eso mismo te decía como la estructura de mercado es como lo que importa acá, porque ese aumento de tarifa se supone, y por ejemplo acá en Chile, como es una concesión, me imagino que en Argentina debe ser similar, el Estado le dice, bueno, vos para operar tu central, tu empresa en esta zona geográfica, nosotros calculamos que tenés esta cantidad de costos, que está involucrado esta cantidad de inversión que se requiere, así que la tarifa o la componente de tu tarifa, porque siempre la tarifa se divide entre lo que reciben las empresas de generación, lo que reciben las empresas de transmisión, o el sistema de transmisión, el sistema de generación y el sistema de distribución. Bueno, lo que va para vos como sistema de distribución es esta tarifa, porque con esto vas a poder cubrir tus costos, poder cubrir las inversiones, y además se te da un porcentaje de rentabilidad que está generalmente por ley. Acá en Chile es un 6% de rentabilidad, básicamente, es un piso que se da por ley. Entonces, finalmente, esa plata va en función de eso. Entonces, el aumento de tarifa habrá que ver cuál es el origen de ese aumento. Entiendo que lo de Sur y lo de Nor es para financiar justamente el sistema de distribución. Yo voy a insistir, lo voy a decir acá, no estoy tan
enterado de lo que está pasando más allá de ciertas luces y yo interpreto o intuyo que es más que nada para poder, que va directamente al sistema de distribución porque de Sur y de Nor vienen hace años quejándose de que efectivamente por las bajas tarifas no podían hacer las inversiones que se necesitaban. Entonces, a ver, si vos me preguntas, en la teoría, este aumento de tarifa debería significar más inversiones por parte de las empresas. Ahora, si nadie fiscaliza y si no hay un ente estatal que esté yendo a las empresas y decirle, bueno, eh, se están haciendo las inversiones, o más que nada, la mejor forma de poder medir la calidad es, ¿estás cumpliendo con los estándares mínimos? Eh, o sea, el aumento de tarifas no va a ser automáticamente una mejora del servicio si no se hacen si no se hacen las inversiones o no se gasta en lo que se tiene que gastar. O sea, efectivamente, si la plata va directamente a las empresas y se va del país y no queda ninguna inversión dentro del sistema, la calidad del servicio va a seguir siendo la misma que sigue siendo hasta ahora. Entonces, el aumento de tarifas tiene que ir acompañado con que efectivamente se hagan las inversiones. Ahí el Estado puede tener diferentes formas de medir justamente si esas inversiones se están haciendo, quizás midiendo que efectivamente hubo mejoras de calidad, o verificando que se están haciendo las inversiones. Ahí creo que el Estado siempre tiene muchas herramientas para hacerlo, pero eh, gran parte también de ahí el objetivo y de la responsabilidad y el rol del Estado es verificar que se esté realizando, porque por algo se hace ese aumento de tarifa. Y hablaste de esto de la verificación y esta cuestión de insumos, consumos, tipo todo lo que tiene que ver con respecto a problemáticas, energía y demás. Digo, ¿cuál es el principal desafío para una región como la nuestra, catalogada casi como tercermundista en algunos aspectos? Digo, pensando en la Mm. cantidad de recursos que nosotros tenemos no solo demográfico, sino en general, digo, cuestiones hídricas, hidráulicas, Mm. etcétera, etcétera. Digo, ¿cuál es el desafío que se tiene como región para tratar de aprovechar mucho más el recurso y no padecer todas estas problemáticas? O sea, ya, vamos por partes. La problemática que puede pasar en una ciudad y que muchas veces, en gran parte de los casos, son problemas intrínsecos del sistema de la ciudad, se va a tener que resolver ciudad por ciudad, básicamente. Pero claro, el tema energético y quizás los desafíos que tenemos para aprovechar justamente estas oportunidades de energía barata, no contaminante, etcétera, y que la región tiene mucho, o sea, tenemos mucho sol en la parte del desierto de Chile, norte de Chile, sur de Perú, también un poco en el norte de Argentina, mucha agua en lo que es Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, viento en lo que es la Patagonia, tanto chilena como argentina, etcétera. Lo primero para poder aprovechar eso, yo creo, como región, creo que es aumentar los niveles de interconexión eléctrica que existen entre los países. Hoy el nivel de interconexión es bajo. Bueno, Perú está avanzando bastante en una línea con Colombia, una línea con Ecuador. Eh, Argentina está conectado con Brasil. Creo que está conectado con Uruguay también, pero todo muy incipiente. Chile tiene una línea muy chiquita con Argentina. Entonces, creo que el desafío está pensar más integralmente cómo se integra energéticamente, tanto a través del gas, aprovechando el recurso gasífero que sobre todo tiene Argentina y en Vaca Muerta, y en interconexión eléctrica para aprovechar justamente todas esas potencialidades que tiene la región. Creo que es fundamental. A medida que vos puedas generar esas interconexiones, lo que muy probablemente va a pasar es que va a aumentar la cuota de mercado y va a ser mucho más atractivo para diferentes empresas, pueden ser nacionales y transnacionales, puede ser de todo tipo, pero sí para inversiones en torno a energía, a generación de energía eléctrica, y lo más probable es que sea barata y no contaminante, dígase solar, eólico, etcétera,
y que va a desplazar esas centrales más contaminantes como puede ser el diésel o las centrales a carbón. Entonces yo creo que por ahí está el desafío y la mejor forma de hacerlo, yo creo, o de comenzar es empezar a interconectar eléctricamente los países. Creo que hay muchas potencialidades ahí. Y que eso va a bajar los precios de la luz. Eso va directamente en el largo plazo a que los precios de la luz bajen. Ok, y ya te hago las últimas dos, empezando a agradecerte por la buena onda, buena predisposición y los conceptos ahondados acá. Hablaste de energía eólica, de la solar, esta cuestión también referida a los recursos, digo, combustible fósil, gasoductos y demás, Mm, y me llevo al concepto que dije en la presentación con respecto al Acuerdo de París y esa meta para el 2050 que se tenía con mm. respecto a al reemplazo y a la sustitución. ¿Crees viable para el 2050? ¿Crees que a tu criterio debería ser antes por las contaminaciones, por lo que se genera, o el 2050 es un plazo relativamente objetivo para tratar toda esta problemática y que, insisto en esto mismo, digo, o no contamine tanto como se está haciendo Mm. o se mejora el servicio a raíz de eso? Claro. Bueno, Chile tiene objetivo al 2050 ser carbono neutral. Eso significa que no está emitiendo dióxido de carbono, básicamente. O sea, lo que emite lo recupera de alguna forma, etcétera, carbono cero. Eh, o sea, por un lado tenés a China diciéndote el 2050 no alcanzo, yo voy a hacerlo al 2060. Pero sí, yo creo que como región, por las potencialidades que tenemos, se puede avanzar en por último, desplazar al carbón. Yo sé que Argentina tiene poco carbón, sé que varios países tienen poco carbón, pero hay otros países que tienen bastante carbón. Dígase Colombia, Brasil, etcétera. Y yo creo que el desafío, por lo menos, es empezar a desplazar, que no existan más centrales ni a carbón ni a diésel. Y que ojalá si vamos con térmico que sea a través de gas. Y gas tenemos bastante en la región, que puede ser aprovechado. El tema es que en algún momento también hay que decir, bueno, el gas también vamos a superarlo, hay que ver cómo ahí, pero hay que ver cómo se logra, pero finalmente el gas funciona como se le denomina un combustible fósil de transición, porque es el menos contaminante de los combustibles fósiles y te permite, se denomina un concepto de flexibilidad, porque me voy a poner un poco más técnico, pero la gracia de un sistema, de cualquier sistema eléctrico, es que todo lo que se está consumiendo tiene que ser igual a lo que se está generando. No se puede consumir más de lo que se genera, porque si no habría gente sin electricidad, pero tampoco se puede generar más de lo que se consume, porque si no queda electricidad dando vueltas en el sistema y eso es un problema. A lo más se pueden empezar a instalar baterías, que eso es lo otro que está entrando, que son los sistemas grandes de almacenamiento de energía de baterías, porque hasta hace un tiempo no se podía eh, almacenar o guardar energía, o a gran escala, básicamente. No como las pilas recargables que uno tiene en la casa. Eh, entonces yo creo que lo que se me fue un poco la idea, pero lo que tiene que suceder ahí es eh, poder reemplazar justamente al carbón y el gas que funcione para cuando, por ejemplo, lo que pasa con el sol o el eólico, el sol cuando se va el sol, deja de generar la central solar, entonces todo el bloque de energía que estaba generando la central solar se tiene que compensar de alguna forma. Y justo coincide que es en la noche, que es cuando la gente consume más electricidad. Entonces, se apaga el sol, hay que volver a generar esa cantidad de energía y hoy hay dos tecnologías que te pueden dar esa cantidad de electricidad en un poco rato, que es el agua, los embalses hidroeléctricos y el gas. Entonces, claro, siempre se ha pensado, bueno, y ahora almacenamiento que de a poquito va entrando. Y siempre se ha pensado que el gas, mientras pueda cumplir esa función, para poder justamente sacar de los sistemas eléctricos las centrales a carbón y las centrales a diésel, que el gas ahí juega un papel muy importante para cumplir ese objetivo. Porque con eso ya, sacando carbón y sacando diésel, se baja mucho la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes. Ok. Avísame si hay algunas cosas que no entiendas porque No, a me veces se torna un gusta. poco técnico. No, me gusta esto, sobre todo porque ahondaste en conceptos que no pensé que íbamos a tocar en la nota y me gusta porque están bien explicados en general
Digo, quizás del otro lado, cuando haya algo que no se entienda, por lo menos del lado de los oyentes, cuando esta entrevista esté publicada o durante la semana, hayan consultas y las podemos terminar vía mensaje de Ningún WhatsApp y problema. aclararlas. Eh, ¿Sabés qué? Pero ¿sabés qué? Esto que vos me dijiste y el tema de en su momento que hablamos de los inversores privados, la cooperación en la región, digo, me lleva a algo que hablamos con Sandra Lazo, sí, ministra de Defensa Nacional de Uruguay, con respecto a cómo Ujú. había que unificar las cosas. Me lleva a la pregunta de si ves viable, más allá de todo esto que hablamos en general, que, que países como Argentina, de que sos natal, y Chile, en el país Ujú. donde estás residiendo ahora, tengan un informe o artículos de cara a, no sé, 50 años de cómo desarrollar las cosas pese a los gobiernos que van pasando. Digo, una estructura similar a la que tiene Japón trasladado al fútbol de, bueno, che, en 100 años queremos lograr esto a nivel energético, que es muy importante porque lo estás, no solo protagonistas de antes, sino vos lo estás diciendo ahora también. Digo, es muy importante y falta ese desarrollo porque llega un gobierno, destruye una cosa, llega otro otra. Digo, ¿crees que es necesario? ¿Hay alguna manera de concientizar también a la gente para que desde sus casas, como probablemente estés haciendo yo ahora con el calor que hace, con el aire súper prendido y todas las luces prendidas, haya alguna manera de bajar ese consumo, ese gasto? ¿Crees que eso mismo lo ves viable o muy, muy complejo por la sociedad que vivimos? Eh, qué pregunta. Sí, ahí yo voy a darte un poco más mi idea. Yo no le voy a pedir nunca a la gente que tenga que sacrificar calidad de vida por justamente por ese tipo de cosas. Es con alguna vez hablaba acá en Chile por el tema de las paltas en Petorca y la cantidad de agua que utilizan, etcétera, y que el problema no es como, bueno, dejar de comer paltas, no ese es el objetivo y no le voy a decir a la gente, no, dejen de usar el aire acondicionado, es parte de. Yo creo que los sistemas se tienen que planificar entendiendo que existen esas cosas, ¿entendés? Eh, no es mucho más, o sea, siempre es bueno generar políticas de eficiencia energética, pero que eso no vaya en desmedro de la calidad de vida de la gente. Creo que eso tiene que ser un principio fundamental. Justamente el otro absurdo es, hacen 25 grados afuera, 24 grados afuera y la gente igual está con el aire acondicionado. Ahí básicamente, o lo que pasa mucho en el sur, acá en Chile, en Magallanes, que el gas está subvencionado y subsidiado básicamente, y en invierno la gente está en remerita dentro de la casa, y es como, bueno, quizás bajale un poquito y te pones una remera de manga larga o un busito en invierno, si es invierno, igual es normal. Cosas así, yo creo que ese tipo de cosas sí se pueden ir ajustando, pero con 40 grados de calor, no sé cómo están haciendo ahora en Buenos Aires. 40 grados de calor, 36 grados, 35 sí, grados. 36 grados. 26 grados, no le voy a pedir a la gente que no use el aire acondicionado, ¿entendés? Entonces yo creo que ahí va un poco los desafíos que tiene el planificador. Y respecto a las políticas de Estado, que es un poco lo que estabas preguntando, Chile tiene una política energética nacional al 2050 y que ha sido continuamente seguida entre los gobiernos. O sea, esto nació el 2014, 2015 con el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, luego el segundo gobierno de Piñera se siguió en el gobierno de Boric también continuamos con esa política. Yo esperaría, y por lo que he visto de cómo ha reculado también estos últimos meses, o luego que salió electo Cast, es que va a continuar, o sea, salvo que cumpla todo lo que dijo en campaña, que ahí yo creo, ahí sí podríamos asustarnos un poquito más en no continuar con política de Estado, pero tendería a creer que Chile igual tiene esa conciencia más republicana de continuar con parecido a lo que pasó también con el tema de los eléctricos acá en las ciudades, que es una política que empezó también con el segundo gobierno de Bachelet, continuó Piñera, a pesar de ser del otro lado, y continuó también Boric, me imagino que también va a seguir Kast. Entonces, ese espíritu un poco republicano que tiene Chile es muy positivo y creo que continúa. No sé qué tipo de políticas de Estado de ese tipo podría tener Argentina. Tendería a creer que pocas, que por lo general no hay mucha política de Estado en ese sentido. Termina siendo, llega un gobierno, desarma todo, llega otro gobierno, desarma todo, y no hay algo que apunte, como decimos, como Japón quizás, pero
como Chile, quizás en algunos casos, que te puede hacer políticas de 15 años sin problemas. Como también hace Brasil en algunos casos, creo que Uruguay también. Creo que por ahí también está el desafío, sobre todo para políticas de integración energética regional con otros países. Es muy importante el tema de políticas de Estado duraderas, porque ahí sí que es más volátil, porque los países van cambiando y lo ideal es que haya un consenso entre todos, decir, bueno, hacia acá avanzamos, independiente si vos cambias de color político tu gobierno, o si este otro cambia de color político, o si yo mantengo, continuamos igual. No, no, no. Creo que ahí sí es mucho más importante el tema de las políticas de Estado. Bien, clarísimo, Iván. No queda más que agradecerte por la buena onda, buena predisposición y todos los conceptos ahondados. Creo que no quedó nada sin tocar. Hablamos de el Acuerdo de París de cara al 2050, esta cuestión de los Ujú. proveedores, de las regulaciones, de la energía en sí, los planes a largo plazo. Así que no queda más que agradecerte y desearte un buen año. Eso, feliz año y bueno, cuando quieras, Ezequiel, por mi parte, siempre disponible. Dale, lo mismo digo. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Sí, así pasaba la palabra de Iván Zimmerman, sí, argentino viviendo en Chile, ex jefe de gabinete de ministros de energía del país vecino, ahondando justamente en eso, en detalles con respecto a energía, a los recursos renovables, a lo que se viene, sí, en la agenda de cara al 2050. Y hasta acá las noticias del día de hoy. Digo, ya hicimos demasiado para lo extenso que fue este año. No queda más que agradecerles. Nos vemos la próxima semana. Abrazo grande.